Dios les bendiga, les invito a que leamos la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3, versículo del 14 al 22. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí, dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado, y miserable, y pobre, y ciego, y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico, y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Padre celestial y Dios todopoderoso, ante tu hermosa presencia estamos en esta hora, con el propósito, Señor, de que hables a través de tu Santo Espíritu, a través de tu santa palabra. Tú conoces la necesidad espiritual que hay en cada vida, y a través de tu palabra, Señor, tú das un mensaje. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En tus manos está la vida, Padre, de nuestros hermanos que han de ver y escuchar este audio. Que tu palabra sea de fortaleza, los vuelva a tu camino, haga que sean fervientes en ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ocupen su lugar. Hoy vamos a aprender la Odisea, la iglesia tibia. La Odisea viene del griego laos, que significa pueblo o muchedumbre. Dique, derecho, traducido a derechos de la muchedumbre o derechos humanos. La iglesia es la iglesia que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, las personas, y ahora son hijos de Dios. De todo el mundo recibieron a Jesús. Tibia, porque el amor del Hijo de Dios progresivamente se fue perdiendo ese calor de la presencia y de la santidad del Señor por su descuido espiritual. La palabra de Dios dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. El ángel es el pastor de la iglesia de esa congregación. Escribe. He aquí dice el Amén. La palabra Amén se refiere a que es verdadero. Amén quiere decir así sea, cuando se está de acuerdo. Cuando se dice algo de la palabra de Dios, se dice amén, estoy de acuerdo. Es alguna afirmación. El testigo fiel, porque nuestro Señor Jesucristo siempre ha existido y Él está al pendiente de todas las cosas y es testigo fiel. El testigo fiel y verdadero, porque en Él no hay mentira, no hay maldad, Él es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El principio de la creación de Dios, Él es el principio. Porque la palabra de Dios en San Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, la palabra, Jesucristo. En el principio era el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que está hecho fuera hecho. Él es el principio de la creación de Dios. El versículo 15 dice así, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Nuestro Señor Jesucristo conoce los hechos y las obras de la iglesia de la Odisea.
Esta iglesia de la Odisea, esta iglesia de derechos de la muchedumbre era una ciudad de mucha prosperidad comercial y era famosa por sus textiles de lana y de algodón. La Odisea era un centro comercial y bancario, era una ciudad próspera. Esta ciudad de la Odisea fue fundada por Antíoco II aproximadamente en el año 261 al 246 antes de nuestro Señor Jesucristo. Se le puso este nombre de la Odisea en honor a su esposa Laodice, quien después lo envenenó. Laodicea era capital de Frigia en Asia Menor, al sur de Colosas y de Hiriápolis. Laodicea también, en Laodicea hubo temblores y fue destruida por uno de ellos. Pero ellos la reconstruían porque tenían con qué hacerlo y no aceptaban por su orgullo, no aceptaban ayuda de los demás. En este lugar tenían una región de aguas termales, pero el azufre que había contaminaba el agua y esto hacía que ellos se enfermaran y la vomitaran. Dice la palabra de Dios en el versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío. Una persona fría es la que no acepta la palabra de Dios. Se le predica el evangelio y dice, no quiero, gracias. A mí no me hablen de la palabra de Dios. Yo no quiero escuchar el evangelio. Definitivamente es una persona indiferente, una persona fría, una persona incapaz de sentir amor o afecto por Dios. Pero dice que conocía sus obras, que tampoco era una iglesia ferviente. Dice, no eres ni caliente, no era ferviente. No era una iglesia que amara a Cristo, amara a Dios, le sirviera con fervor, con amor le buscara. No. Y le dice, ojalá fueras fría o caliente. Versículo 16. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Su amor por Cristo de esa iglesia ya no era el mismo. Ya lo habían ido perdiendo el amor y la presencia de Dios y la santidad del Señor. Era una iglesia ahora tibia, como esas aguas termales que hacían que ellos vomitaran. Versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico. Al ser prosperada la iglesia de la Odisea, al tener comodidades, ellos decían, yo soy rico. Eran orgullosos, se creían autosuficientes. Y estoy enriquecido. Reconocían su riqueza, pero no dada por Dios, ellos en ellos mismos. Y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces que tú eres un cuitado y miserable, y pobre y ciego y desnudo. Se creían que no tenían necesidad de nadie y de nada, pero Dios les dice, pero nuestro Señor Jesucristo les dice, tú eres un cuitado. Cuitado significa desventurado, un afligido, un miserable, de promesa extrema, un desgraciado. Perdón, la palabra se escucha mal, pero eso es. Y pobre, que no tenían lo necesario para vivir, aunque ellos se creían ricos y tenían cosas materiales, ante la presencia de Dios, ante los ojos de Dios, ellos eran pobres. Eran ciegos, estaban privados de su vista espiritual, estaban desnudos, ya no llevaban ropa. Por su descuido, por su pecado, estaban desnudos delante de Él. Cuando Adán y Eva pecaron, se vieron que estaban desnudos y se avergonzaron y se escondieron. Y Dios les habló, Adán, Eva, y le contestaron, es que tuvimos miedo porque estamos desnudos y nos escondimos. El pecado hace que haya vergüenza espiritual y que se esté desnudo. Y el Señor los vistió, Dios los vistió a ellos. Pero ellos estaban desnudos.
el versículo 18. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de la Odisea le da una amonestación. Le habla y le dice que de él comprara oro afinado en fuego. El oro viene a veces en piedra, tiene diferentes metales, entonces tiene que pasar por un proceso y ser purificado para que sea oro puro. Y dice afinado en fuego. Que la vida del cristiano esté impregnada del Espíritu Santo, que esté llena del Espíritu Santo y que esté santificada, que le esté sirviendo con amor, que le dé lo mejor al Señor, que le dé la dedicación, que ponga en primer lugar a Cristo en su corazón, en su vida, el servicio a Dios. Le dice, para que seas hecho rico, ha dado el Señor dones, talentos para servirle. Y seas vestido de vestiduras blancas. Las vestiduras blancas representan las justificaciones de los santos. Y por medio de nuestro Señor Jesucristo somos justificados. Y dice la palabra de Dios que esa iglesia de la Odisea se ha vestido de vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Le decía que ellos fueran vestidos de vestiduras blancas para que no se vieran desnudos, en pecado, en descuido, en maldad, y que ungieran sus ojos con colirio para que vean. En la ciudad de la Odisea, ahí había una planta para hacer colirio, es una medicina para los ojos, para aclarar la vista. Y le decía, unge tus ojos con colirio para que veas, que ellos tuvieran discernimiento espiritual, de que estaban alejados de Dios, de que su vida espiritual no era agradable a Dios, porque una persona tibia es una persona que a veces le sirve a Dios, a veces no, que realmente le falta la presencia y acercarse al fuego del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para tener la presencia de Dios en su vida. Y por eso dice aquí, unge tus ojos con colirio para que veas. Le habla de una forma fuerte, pero por amor, con amor también. El versículo 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Es verdad que cuando Dios reprende, al parecer, al momento, no causa gozo la reprensión, pero es un fruto, causa arrepentimiento, un fruto de arrepentimiento. Un fruto de arrepentimiento para que se reconozca que se va mal en la vida espiritual, que ya hay descuido espiritual, que ya no se le está agradando al Señor, que ya hay tibieza, una vida cristiana a la mitad, que no es ni caliente ni fría, una vida con Cristo y una vida dividida al mundo, una vida que no es agradable delante de Dios. Por eso le decía, yo reprendo y castigo a todos los que amo. La palabra de Dios dice que Él reprende y castiga a los que aman. Él los reprende. Y cuando alguien está haciendo mal delante de Dios, pues Dios reprende. Dios reprende porque Dios ama a sus hijos. Y le dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Hay hermanos que cuando ya está empezando la tibieza espiritual en sus vidas, entonces lo que hace el Señor es reprender, para que esa persona se arrepienta. Y cuando le dice, sé pues celoso, se está refiriendo a que la persona cuide su aspecto espiritual, cuida a su familia. San Pablo dijo, lo celo con celo de Dios. No habiendo, así como Eva fue engañada y Adán, la serpiente engaña sus sentidos, los engaña a ustedes, los cuidaba, los aconsejaba, los guiaba, les decía que se cuidaran espiritualmente. Celosos
en su comunión con Dios, en su vida personal, en su vida familiar, en su vida espiritual. Y le dice, arrepiéntete, que se arrepintiera, que se reconociera delante de Dios que ya había en su vida tibieza espiritual. Arrepiéntete, arrepiéntete. Hermanos, es necesario que cada uno se examine ante la presencia de Dios y no permita la tibieza espiritual, porque esto va a traer corrección del Señor. Recuerdo que conocí a unas hermanas y cuando les fui a visitar, pues ellas tenían una tienda y vendían vino, vendían alcohol. Se les aconsejaba, hermanas, eso no es agradable a Dios. Debe de haber ahí arrepentimiento. Arrepentirse no es seguir haciendo lo mismo, sino debe de haber un cambio, una conversión. Debe de haber una conversión en el Señor. Y entonces, hermanos, cuando no se quieren arrepentir, siguen igual y llevan una vida de tibieza. El versículo 20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Nuestro Señor Jesucristo ya estaba afuera, ya lo tenían afuera. La iglesia de la Odisea ya no lo tenía Cristo en su corazón como el centro de su vida. Ellos ya tenían afuera a Cristo, y la palabra de Dios dice, amarás pues al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pero ya no lo tenían a Cristo en su corazón, ya no tenían a Cristo dentro de ellos, ya no lo tenían en su vida, ya no lo tenían en su corazón. Por eso la palabra de Dios dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz, dice si alguno, porque estaban tan distraídos en sus trabajos, en sus afanes, en sus riquezas, dice, si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, decidiere aceptar a Cristo en su corazón, dice, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Tendrá una relación con Cristo. Tendrá una relación con Dios, tendrá comunión con el Señor. El versículo 21. Al que venciere, yo también le daré que se siente conmigo en mi trono. Al que venciere. Él quiere que quienes son tibios venzan la tibieza y sepan que en Cristo se puede vencer, porque Jesucristo venció y en Él hay poder y siempre hay triunfo y hay éxito. Y por eso dice aquí, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. El trono del Señor, la palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesús ascendió y se sentó a la diestra de Dios Padre. Y dice que Él dará el privilegio al que venza, al que deje la tibieza, al que se arrepienta, al que busque a Dios con fervor. Yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Jesucristo venció y es nuestro máximo ejemplo para que con la ayuda de Dios se venza en cualquier situación. Y me he sentado con mi Padre en su trono. Nuestro Señor Jesucristo se sentó y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Pero Él hace la invitación, que el que venza tendrá el privilegio de sentarse con Él en su trono. El versículo 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es tiempo de poner atención a la palabra de Dios. Es tiempo de abrir el oído para escuchar lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Que se arrepientan de su tibieza, que se arrepientan de su forma de buscar a Dios tibiamente, a medias. De una forma a medias nada más. Es algo que a Dios no le agrada.
Es algo que Dios no quiere. Dios quiere que seamos fervientes en espíritu, sirviéndole a Él. Que no dejemos que nuestra vida espiritual se pierda su primer amor, pierda nuestra comunión con Dios. No, Él no quiere eso. Él quiere que cada uno en su vida espiritual esté cerca de Él, que en su vida espiritual esté sabiendo que la mayor riqueza está ya con Él y que en el servicio de Dios debe de ser un servicio que le agrade a Él, un servicio que sea limpio, un servicio donde la persona se está santificando, donde está ocupando los dones, los talentos que el Señor le ha dado para su servicio, para el engrandecimiento de su obra. Y entonces una persona que obedece la palabra de Dios, una persona que se santifica, una persona que renuncia al descuido espiritual, una persona que ya ha sido reprendida por el Señor y se arrepiente y cuida su vida espiritual celosamente, será vestido de vestiduras blancas. Por eso dice que se compre de él ese oro afinado en fuego, que la vida espiritual, cada vida espiritual a través de las pruebas sea purificada, sea limpiada, sea cada día más útil para el Señor, porque Él promete riquezas eternas. Él promete vida eterna, tiene muchas promesas para los vencedores, y una de ellas es que se siente en el trono con nuestro Señor Jesucristo. Qué promesas tan especiales la que Él tiene para los que venzan y dejen su vida tibia, y dejen su vida que a veces son cristianos y a veces no. También hay personas que siendo cristianas o hijos de Dios llegan a decir: me arrepiento de haberme bautizado, me arrepiento de servirle a Dios, o me arrepiento de su servicio, y vuelven atrás, apostatan de la fe. Y la palabra de Dios dice que el que pone su mano en el arado y mira atrás no es digno de Él. Y hay quienes han renunciado a su fe en Cristo. Hay quienes han vuelto atrás. Hay quienes ya están alejados del Señor. Hay quienes ya apostataron de la fe, se desviaron a hacer cosas malas. Hoy en día hay pastores que son homosexuales. Hay congregantes que son homosexuales y dicen: pues Dios nos ama. Claro que los ama. Pero dice la palabra de Dios: arrepiéntete. Conviértete al Evangelio, arrepiéntete, y será esa vida no desnuda, transformada por Cristo. Y hermanos, una vida tibia no es agradable a Dios. Se dicen ser cristianos, pero practican el pecado. Llámese el adulterio, la fornicación y más pecados. Arrepiéntase, aléjese del mal, venza, luche, porque el privilegio que el Señor le ofrece es muy grande. En la forma de vestir también, hermanas, hay que ser celosas con una misma. Hay que ser celosas ante la presencia del Señor y cuidar nuestra vestidura. También los que están casados, pues cuidar a la familia también, con celo espiritual, de que estén en comunión con Dios, de que estén santificándose en el Señor, de que estén siempre obedeciendo a Cristo y cada día santificándose. Ese celo espiritual. Pero también, hermanos, hay tibieza. Y es algo que Dios no aprueba y que hace que la vida espiritual o alguien sea reprobado. Pero la palabra de Dios se dirige a usted. ¿Usted es tibio? Arrepiéntase y pida al Señor que su corazón, que su vida espiritual sea ferviente. Usted está siendo desechado por Dios por esa tibieza. Dese cuenta. Abra sus ojos espirituales y pida perdón a Dios y pídale que no lo deseche. Usted siente que tiene todo o cree que tiene todo, que no necesita de nadie, pero arrepiéntase, porque usted es pobre si piensa eso.
Arrepiéntase para que sea hecho rico en Dios. Pero usted también, que está alejado de Dios, vuelva al camino de Dios, vuelva a Cristo. Vuelva al Señor. Usted está desnudo. Usted vive en pecado. Vive en maldad. Pero no quiere que vean su vergüenza. Hoy vístase de Cristo. Arrepiéntase. Arrepiéntase de sus pecados y de su forma de vivir, para que ya no ande desnudo, para que sea vestido. Usted está ciego espiritualmente. Piensa que todo lo tiene, pero está alejado de Cristo, está alejado de Dios. Ya ha perdido la visión espiritual, ha perdido el discernimiento. Y entonces ya no ve con claridad. Hoy nuestro Señor Jesucristo le limpiará sus ojos, aclarará su visión. Venga ante Él en oración. Usted está siendo reprendido por Dios. Arrepiéntase de su tibieza espiritual, para que ahora ya usted esté ferviente en Cristo. Usted no permite que Cristo entre en su corazón, ya lo sacó de su vida, está tocando a su puerta. Que lo deje entrar, para que tenga usted una comunión con Él, una relación con Cristo. ¿Usted quiere ese privilegio de sentarse con el Señor Jesús en su trono? Hoy conviértase a Cristo. Usted tiene oído, pero no oye. Es necesario que usted escuche. Es necesario que usted deje la tibieza espiritual y que su oído escuche la palabra de Dios y esté alerta en la palabra de Dios. Quienes pidan perdón a Dios ya no serán más tibios. Ya no serán más tibios en su vida espiritual. El Señor les fortalecerá, les ayudará, les llenará con su Espíritu Santo. Pero deben de dejar esa tibieza y esforzarse para buscar a Dios. Quienes aún no han dejado entrar a Jesucristo en su corazón, pero hoy lo dejen, ahora serán hijos de Dios. Ya no estará Él lejos de ustedes, afuera de su corazón. Estará dentro para ayudarlos y santificarlos. Todo aquel que hoy se ha arrepentido, ya no estará desnudo, ya estará vestido, ya no estará en vergüenza. Ya el Señor los vestirá. Quienes aún están siendo reprendidos por Dios, dele gracias a Dios porque los ama. Y pídanle perdón para que usted vuelva al camino de Dios. ¿Se ha alejado? El Señor lo está esperando que usted regrese. Se ha alejado de Él, pero el Señor le está hablando a usted. Por eso hoy vamos a orar. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, ante tu presencia estamos. Están las personas que están escuchando tu palabra. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo te pido por ellos. Tú conoces su condición espiritual. Si se han descuidado, si su amor por ti, Señor, ha menguado, si se han apartado de ti, te pido, Padre, que los perdones y que ahora ellos dejen esa tibieza espiritual y vengan a ti y te busquen y se llenen de tu Espíritu Santo y los llenes de Él, y que ellos con amor, con fervor te sirvan, te sigan con todo su corazón. Ayúdalos a vencer, ayúdalos a seguir, ayúdalos a perseverar, ayúdalos, Señor. Pero también quienes están siendo reprendidos para que vuelvan a tu camino, para que se arrepientan de esa tibieza, de esa maldad. Permite que regresen a Él, permite que regresen a tu camino, Señor, y que nuevamente el fuego de tu Espíritu Santo sea en ellos, y que ellos, Señor, se vuelvan a ti por tu misericordia, que unge sus ojos, Padre, porque si ahora ha entrado ceguera espiritual por sus afanes, por su descuido, por sus riquezas materiales y terrenales, que se han de quedar, Señor, tú aclares su visión, para que ellos sepan que lo mejor será siempre buscarte, que lo mejor siempre será estar en tu camino, buscarte y amarte, mientras distante los unos de otros. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre, la comunión y participación sea con todos los que te alabamos, hoy y siempre. Amén. Dios les bendiga y que estén bien.